Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Leslie Paredes y yo voy a hacer un cuento que es sobre el derecho a la vida. Bueno, así empieza mi cuento. Yo tomé su idea, licenciada, y preferí hacerlo en un paraguas. Aquí está. Este cuento trataba de una familia que era una familia súper feliz, era una familia muy unida, era una familia tranquila. Era una familia conformada de un padre que se llamaba Hugo, era un hombre súper trabajador, súper honesto, también de una madre que ella se llamaba Rosita, era súper gentil, todo, y sobre su hijita, que ella se llama Aria. Esta familia era súper feliz, ellos vivían en un pueblito así súper sencillo, súper tranquilo, eh, y así, pero conforme iba pasando el tiempo, eh, algunas cosas iban cambiando, ¿no? Iban algunas cosas, habiendo algunos problemas. Hubo un tiempo que su padre, de que Hugo, perdió el trabajo. Hubo un tiempo de que estaban con problemas económicos también y lastimosamente perdieron su casa. Entonces, como Hugo perdió el trabajo, se decidió que Rosita iba a ser la que iba a trabajar desde ahora en adelante. Entonces ella se ocupaba del trabajo, se ocupaba del hogar, se ocupaba también de las cosas para su hijita Aria. Pero uno de esos días Hugo estaba ya muy cansado, estaba molesto, ya no quería saber sobre no trabajar. Entonces él decidió buscar trabajo, pero como mucha gente no quería contratarlo, entonces se molestaba y empezó a cambiar mucho más de actitud. Ya no era el padre sencillo, el padre gentil que era antes, ¿no? Pero en esa búsqueda que tenía sobre encontrar trabajo, finalmente pudo hallarlo. Entonces, un día se levantó molesto y habló a Rosita y a Ari y les dijo, no, yo voy a trabajar de hoy en día. Pero no lo dijo como ya en una actitud positiva, sino ya más dominante. Ya empezó a cambiar un poco ya la actitud del padre. Entonces, lo que se hizo fue de que al final Rosita ya no trabaje en casa. Ya no tenga su trabajo y solo esté en casa. Pero bueno, ya al final se aceptó, empezó a trabajar y conforme iba pasando el tiempo, Hugo se volvía muy agresivo, era muy malo con su hija, era muy malo con su esposa y tenía como una actitud muy dominante, lo cual era algo bastante mal, ¿no? Pero en ese tiempo, Aria, cuando iba al colegio, ya se empezaba a notar de que estaba muy triste, se empezaba a notar de que ya no la pasaba tan bien como antes. Entonces lo que pasó fue de que su amiga Sara se acercó a Aria y le dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan triste? Dime, cuéntame. Entonces ahí Aria le dijo, es que mi papá maltrata mucho a mi mamá y también me está maltratando a mí. Yo no quiero que esto siga. Y Sara le dice, pero yo puedo ayudarte. Y Aria no quería ayuda de nadie. La verdad es que ella se sentía mucho más estando sola con su tristeza. No quería que nadie más lo sepa. Pero Aria, pero Sara tuvo la gran idea de hablar con su maestra y le dijo lo que estaba pasando con Aria. Le dijo de que su papá lo trataba mal, la trataba mal a ella, que trataba muy mal a su mamá y todo. Pero su profesora ese día decidió hablar a los niños. Decidió hablarles sobre el derecho a la vida. Decidió explicarles sobre este hecho que establecía de que los niños tienen derecho a vivir, pero no simplemente a vivir, sino a tener una vida plena, de que no deberían tener maltratos, una vida en la que no reciban muchas injusticias de parte de sus padres más que todo, ¿no? Y más bien así, la maestra pudo un poco hacer entender a Aria de lo que estaba pasando. Un buen día, en lo que Aria estaba volviendo del colegio, vio que su papá estaba reprendiendo a su mamá, porque su mamá, Rosita, estaba cocinando y al padre no le gustó.
Entonces el padre se molestó y se enojó y quiso maltratarla, pero ella no se dejó, ella quiso defenderse y en eso el padre la agredió y quiso lastimarla, pero lo que él no sabía es que su mamá estaba embarazada. Entonces, entonces lo que pasó es que Arya se metió en la pelea y le trató de detener a su padre, pero su padre igual apartó a un lado y trató de seguir agrediendo a su mamá. Entonces Arya se puso a pensar y dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ¡pum! Se le prendió el foco, tuvo una gran idea y fue corriendo donde los policías. Había una estación policial cerca de su casa y fue ahí y fue a denunciar a su padre. Entonces llegó un policía a su casa y lo que pasó es que se llevaron a su papá arrestado y les explicaron de que no tenía derecho a maltratar así a su esposa y mucho menos a su hija. No tenía derecho a maltratar a su esposa porque ella estaba embarazada y al maltratarla estaba atentando a la salud de su pequeño. Entonces eso es algo que se tiene que pagar con la cárcel, ¿no? Entonces decidieron llevárselo a su papá y el policía decidió explicar a Rosita y a Aria de que estaban haciendo bien al denunciarlo, de que estaban haciendo bien al ya no dejarse maltratar, al poner ahí una pausa, porque realmente eso era algo malo, no debería existir eso. Entonces pudieron determinar así de que su papá vaya a la cárcel porque estaba incumpliendo una ley que era muy importante, que es el derecho a la vida que tienen los niños, ¿no? Y que tienen el derecho también a no ser maltratados, tienen el derecho a tener una vida en paz, a tener una vida tranquila, tienen que tener derecho a que no se les prohíba de nada de lo que puedan hacer, de lo que les corresponde como niños. Y así termina el cuento. Al final Rosita y Aria terminan siendo madre e hijas súper felices, contentas y tienen a su pequeño hermanito. Y así termina la historia, licenciada. Gracias.